Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Proyectos insulares, es la palabra mágica. Ustedes quédense solamente con eso, proyectos insulares. Y ya están con nosotros Constantín Giner, que es el CEO, y Juan Pablo Cabrera Molina, que es el director comercial de Proyectos Insulares. Durante los últimos programas hemos hablado sobre las etapas de la venta de una vivienda, de un local, de un terreno, y hemos hablado de la primera etapa, que fue la decisión de vender, la segunda etapa, que es la preparación del inmueble, la tercera etapa, la promoción y visibilidad de este inmueble para vender, y la cuarta, pues los contactos que están interesados en comprarlo. Y hoy vamos ya con la última, que es la etapa quinta, que es negociación y cierre de la etapa. Y bueno, y empiezo yo con las preguntas clásicas de esta etapa. El que quiera contestar, ¿qué documentos se deben tener listos al momento de negociar? A ver. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, no les he dado los buenos días. Buenos días a ambos dos. Vamos lanzados ya para no perder tiempo, ni buenos días. Bueno, básicamente la documentación que tenemos que tener preparada, llegados ya a este punto... que ya vamos a vender. Ya vamos a vender, es revisar exhaustivamente todo, ¿no? Sí. Porque como hemos hablado en otros programas, normalmente hay problemas casi en todas las propiedades, ¿no? Siempre aparece alguna cosa, pues ya de hecho pides una nota simple, aparece algún tema, aparecen todo tipo de cargas, ¿no? Y obviamente todo esto hay que dejarlo bien aclarado, para una vez eso claro, que es lo primero de todo, ¿no? Tenemos que ver que esto se hace con anticipación, antes del propio cierre. No obstante, esto no quita que cuando vas a dar un paso ya tan decisivo como es el cierre, hay que revisar todo perfectamente, ¿no? Porque al final, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos vamos a ver en notaría y nos vamos a ver el problema allí. ¿Pero qué papeles hay que tener? No, básicamente aquí se revisa obviamente la escritura, ¿sí? Y se pide básicamente una nota simple por si hubiese cualquier tipo de carga. Aparte de esto, sí, nos tenemos que asegurar de que el IBI esté correctamente abonado. ¿Cómo podemos saber eso? Que el IBI... Eso básicamente el propietario debe tener sus recibos anuales, ¿vale? Ya, hay que pedirse, hay que tenerlos. Pero hay que pedirlos y normalmente... Y no el último. No, lo ideal serían los 3, 4 últimos, sería lo ideal, porque a veces hay alguno que se ha quedado por ahí. No, que vas y pagas el último y debe 5 IBI. Y esto lo que suele pasar es que en notaría se pide un resumen y normalmente si hay alguno por ahí colgando, pues salta. Sí. Entonces, otro en un momento dado un impedimento que de hecho muchas veces puede hasta parar la venta, ¿no? Ya. Entonces, en el momento, porque no se ponen de acuerdo ahí, ¿no? Ya. Entonces, todo esto, pues básicamente aquí hay que revisar bien notas simples, el tema del IBI. Sí. A veces nos preguntan mucho por el tema de agua y luz, pero el tema de agua y luz normalmente va transferido con la persona. Mira, y una pregunta, porque yo me he encontrado casos de gente que debe agua y va a cambiar la titularidad de ese contador y no se la cambian porque le dicen, mire, es que me debe el otro. Normalmente en esos casos la deuda va asociada a la otra persona, al titular de cada momento. Sí. Si yo compro una vivienda, normalmente se entregan las últimas facturas para tener las referencias y demás, para que sea más sencillo a la hora de hacer el cambio. Pero si hay una deuda que viene de atrás, esa deuda le sigue perteneciendo al que ha gastado el agua. Ya. Normalmente se hace el cambio y es es cuenta nueva con el propietario nuevo, pero la deuda... O sea que no hay problemas teóricamente no debería, con el agua ni con la luz. No debería, ¿sí? No debería. No puede haber, no puede decirte la empresa de agua o de luz, mira, no te hago el cambio hasta que no se salde la deuda. Creo que no.
Creo que no. A ver, esto va a depender mucho también de la compañía que vayas a contratar. O sea, nosotros no somos conocedores de absolutamente todas las compañías qué políticas tienen en ese sentido. Pero lo que nosotros hemos visto es que sí se puede hacer el cambio de titular de ese contrato y que la deuda no es que la absorba el titular nuevo, sino que esa deuda sigue estando a nombre del anterior. La comunidad. Comunidad es otro de los requisitos. Obviamente que hay que tener, no en todas las propiedades de comunidad, eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Y es otro de los requisitos obligatorios a tener al día en el momento de la compra. ¿Y eso cómo se hace? ¿Con un certificado? Hay que pedir un certificado al presidente o al secretario de la comunidad? Efectivamente, en muchas comunidades las llevan administraciones y ahí se pide un certificado. Y una cosa súper importante, siempre verificar que no hay derramas pendientes. Que no hay derramas pendientes. Claro, porque es la típica coletilla que a veces... Pero y entonces que lo ponga en el certificado. Efectivamente, el certificado debe estar perfectamente todo aclarado de que no hay deudas pendientes y no hay derramas pendientes, efectivamente, porque a veces esto queda colgando y es otro de los impedimentos que genera problemas a la hora de la compra-venta, ¿vale? Y en caso de que hayan derramas, pues lo pone también en el certificado. O sea, que ponga en el certificado, está al corriente de las cuotas mensuales de la comunidad y no hay derramas pendientes de ejecutar. No obstante, siempre es recomendable este punto tenerlo bien claro, porque a la hora de pedir el certificado es recomendable, ya te van a poner que está exento de deuda, pero siempre especificar a la persona que se solicita, que se le solicita, de que especifique efectivamente que no hay derramas, porque a veces realmente no las hay, pero es que a veces no pone nada y realmente puede haber algo colgando por ahí. Una derrama de 10.000 euros. Efectivamente, este tema es muy delicado. Entonces, estos son dos cosas clave. Pues no hay deuda y encima pues no hay derrama, ¿vale? ¿Algún papel más que nos falte? Pues mira, la escritura, la nota simple, los 4 últimos recibos del IBI, el agua y la luz no hay ningún problema, y el certificado de la comunidad. Básicamente con eso está todo completo. Hombre, hay otra cosa que es el certificado de eficiencia energética. Efectivamente. No nos olvidemos de eso. Venga, cuéntanos eso. A ver, ya por ley, toda vivienda que se venda tiene que ir acompañada por su certificado de eficiencia energética. Es un documento que emite un aparejador que ya se dedican a ello y determina pues la clase de eficiencia que dispone la vivienda. Eso ya es obligatorio para todas las viviendas. Un certificado se saca, tiene una validez de 10 años y se modificará cuando haya una modificación sustancial en la vivienda en cuanto a aislamientos, ventanas, etcétera. Se puede revisar ese certificado para, en caso de que vaya a obtener una graduación más beneficiosa. No, perdón. Es importante esto, si no está certificado, no se puede hacer la compra. O sea, que no se puede, que eso es un gasto más que hay que hacer, que es pedir el certificado. Es un extra, sí. Y en ese certificado, ¿hay algún problema con las instalaciones eléctricas antiguas? No, normalmente el certificado lo que hace es lo que valora la vivienda a efectos de aislamientos térmicos, acústicos, con respecto a la orientación, con respecto a las ventanas, el tipo de acristalamiento, el tipo de carpintería, la cantidad de ventanas, etcétera, etcétera. Entonces, no se refiere al estado en sí de la vivienda, sino más bien a eso, a la eficiencia energética. Cuanto mayor la eficiencia energética, se supone que menos gasto va a tener el propietario pues para gastos de aire acondicionado, calefacción, etcétera. Obligatorio, además. Obligatorio. ¿Qué cuesta un certificado energético? No es barato, o sea, estamos hablando de 100, 120 euros para una vivienda normal. O sea que no estamos hablando de cantidades importantes. De hecho, nosotros los hacemos. Muchas veces cuando cogemos propiedades que no las tienen, pues ya automáticamente también le decimos al propietario, oye, esto si lo ponemos en el mercado, hay que hacerlo. Hay que hacer el certificado. ¿Que lo hacen ustedes? Lo hacemos nosotros. ¿Algún papel se nos queda por ahí por el camino? No, básicamente. Nada. Bueno, más preguntas. ¿Cómo se asegura que el cierre sea legal, seguro y justo para ambas partes? A ver. Esa es buena pregunta. Venga, vamos allá. A ver, la fase tal vez más delicada
en la que nosotros no solemos ver involucrados es en la negociación en sí. ¿Por qué? Porque un poco tu cliente al final son ambas partes, o sea, es tanto el propietario como el comprador. Entonces tienes que procurar que la negociación sea algo equilibrado. Cada uno marca sus líneas rojas, tú intentas un poco poner orden en todo ese caos y bueno, muchas veces si ambas partes, porque al final la negociación, yo tengo que tener claro qué es lo que quiero, pero también al final cada una de las partes tendrá que ceder algo. Entonces, la negociación al final se basa en eso. Nosotros muchas veces estamos en medio, nos dicen, nos cuentan, le tenemos que pasar la oferta a la otra parte nos contraoferta. Entonces, a veces estamos ahí en ese juego. Hay negociaciones que son más sencillas y hay algunas que se complican bastante. Porque es una de las pocas cosas que queda en este país que se regatea todavía con los precios. Sí. De resto es nada más. Sí, es de loco. Es de loco. Se regatea con los precios de las viviendas. Sí. Esto es una tónica habitual. Sí. Y bueno, efectivamente en el tema de inmuebles, pues es un área que continuamente esto sale ahí a relucir y el regateo es continuo, ¿no? Pero efectivamente. Es curioso. ¿Qué pasa si hay una hipoteca o herencia por medio? No pasa nada. No pasa nada. Si hay que hacer la aceptación de herencia, muchas veces se puede hacer en el mismo momento de la compraventa, y si hay una hipoteca sobre esa vivienda, se suele hacer si el comprador no se subroga la hipoteca existente, que es muy raro. Pero lo lógico es que se cancele la hipoteca en ese momento. Se hace la cancelación de la hipoteca en el mismo acto. Y se queda ya libre de carga. Y la compra de contado o la compra con otra hipoteca. O sea que en esto sencillito, ¿no? Sí. Bueno, no hay ningún problema de esto. No. Bueno, vamos con el cierre de la venta y postventa. ¿Qué sucede después de firmar la compraventa? Bueno, básicamente después de salir de notaría, pues siempre hay unos trámites a seguir, ¿vale? Ahí hay una parte, pues el que vende tiene que liquidar pues su plusvalía. Normalmente se les da... El que vende tiene que liquidar su plusvalía con su ayuntamiento, ¿vale? Tiene que ir porque si no te la envían ellos sin problema, ¿no? Sí, pero vamos, que por si hubiera cualquier tipo de fallo administrativo, pues obviamente es mejor mover fichas. Hay que notificarlo. Claro. Porque puede venir. O sea que seguidamente hay que ir a pagar la plusvalía. Sí. El que vende siempre tiene que tener en cuenta de que hay dos pagos que tendrá que hacer. Uno es la plusvalía y el otro es el rendimiento en su IRPF, ¿vale? Salvo que se acoja a algún tipo de exención específica por una nueva compra de vivienda, que en el que esos sean casos específicos, ¿no? Como primera vivienda, que la sea como primera vivienda y quiera adquirir otra nueva. ¿La plusvalía es unas perritas? Sí, la plusvalía son unas perritas y el impuesto, el IRPF es un buen cacho, ¿eh? Entonces estas cosas, a la hora de plantearte pues tu venta, pues todo esto hay que verlo, hay que calcularlo y ver un poco en qué parámetros te estás moviendo, ¿no? Pero esto es importante bastante, ¿no? Y el que compra pues tiene el impuesto de transmisión que tiene que abonar y después hay gastos de notaría y registro, ¿no? Que esto siempre hablamos, el famoso 10%, ¿no? Pues bueno, una cantidad, pues el impuesto de transmisión está sobre el 6,5%. Hay lo mismo, hay tipo 6,5% sobre el importe de la venta. Después hay exenciones porque por temas de edad y determinadas cosas, ¿no? Pero estamos hablando a nivel general, ¿no? Y básicamente, pues, y después hay una serie de gastos que son, pues, de notaría y registro, que puede ser... ¿Quién lo paga eso? Eso, el comprador. El comprador paga la notaría y el registro. Que es el que normalmente elige la notaría. Sí, el que elige la notaría. Sí. Bueno, hay que estar muy atento entonces lo del pellizco ese de ¿cómo es? Sí, por la venta, ¿no? Por la venta. Sí, ¿no? Aquí realmente... Transmisiones patrimoniales, perdón, se me había ido el santo al cielo. 6,5%. Sí. El que compra. El comprador tiene que liquidar el impuesto de transmisiones
patrimoniales, cuando es primera transmisión de una vivienda, por ejemplo, de una promotora, en vez del impuesto de transmisiones patrimoniales, lo que tiene que liquidar el IGIC, pero el IGIC no lo tiene que liquidar en la Hacienda Canaria, sino que se lo paga al promotor y es el promotor el que en el trimestre lo abona. Pero al final es un 7%, con lo cual es lo mismo. Ya. Bueno, o sea que esto cuando se vende no acaba inmediatamente. No, lo que pasa es que ya las notarías, por ejemplo, nosotros no hacemos esos trámites administrativos, sí que asesoramos a los clientes de los pasos que tienen que dar, y ya las propias notarías, aparte de que ya hay notificación telemática, por ejemplo, los notarios ya notifican al ayuntamiento de la compraventa, notifican en el catastro, incluso al registro ya también. Y suelen ser a veces los propios notarios que tienen algún servicio de gestión administrativa que se encargan de todo el papeleo, como si fuesen una gestoría, por así decirlo. Entonces, muchas veces ya se lo ofrecen al cliente, y el cliente, un poco para no estar corriendo por media Santa Cruz para liquidar los impuestos, etcétera, pues, y presentar la documentación, pues lo hace la notaría y le cobra un X, y para nosotros la verdad es que está bien. Bueno, esto hemos visto las etapas importantes. Primera etapa, decisión de vender. Segunda etapa, preparación del inmueble. Tercera etapa, promoción y visibilidad de lo que se va a vender. Cuarta etapa, contacto con los interesados que tienen. Y la quinta etapa, la negociación y cierre. O sea que es un proceso muy complejo. Sí, el proceso es complejísimo, y en esta última etapa mencionar que en la de preparación y cierre que aquí, pues aparte de la posible oferta, al final tenemos que llegar a un acuerdo entre las dos partes, y normalmente esos acuerdos van plasmados en la famosa, en un documento, ¿no? Una pregunta, ¿cuánto cobra una inmobiliaria? ¿Cuál es su parte? A ver, nosotros el porcentaje estipulado estándar está en un 5% del precio final de venta. Uh-huh. Bien, es verdad que todo va a depender también del importe de venta de ese inmueble. Va a depender a veces de la negociación, que muchas veces dentro de la negociación hasta nosotros tenemos que negociar de alguna manera nuestra comisión, siempre dentro de unos parámetros y dentro de unos límites, porque al final nuestros gastos siguen siendo los mismos. Uh-huh. Se venda por más, se venda por menos, o cobremos más o menos comisión. Entonces, bueno, en ese sentido, pues todo se ve involucrado, pero siempre nuevamente partimos de un 5%. ¿Pero que puede ser más, entonces? No, sí. Suele ser menos. Suele ser menos. Tenemos que negociar, tenemos que ir a la baja. A la baja, ¿no? En esto, siempre tener en cuenta de que la negociación con respecto a... un lapso. Con respecto a esto, sí, en este aspecto siempre comentar que nosotros trabajamos a éxito. Yeah. Que hay que eso, de verdad, es una cosa que hay que imponerla sobre plano, porque de la mayor parte de trabajos que hacemos, muchos trabajos tampoco tienen una consecución final, por lo que sea, pues la vivienda puede estar fuera de precio, cualquier cosa. Se trabaja muchísimo, y que esto al final pues estamos trabajando a éxito. Si se vende, pues cobramos, y si no se vende, pues no cobramos. Entonces, esto a veces porque pues ahí con el tema suele haber pues, un poco de polémica, las comisiones y esto y lo otro. Bueno, pero todo esto es normal, o sea, yo creo que teniendo las cosas claritas y hablando con claridad y poniendo las cartas sobre en la mesa, viéndolas todo, no hay ningún problema, ¿no? No, a ver, nosotros asumimos nuestra parte de riesgo en todo en todo este juego. Somos conscientes de que al final no todas las operaciones salen adelante, por las razones que sean, uh-huh. y es un poco tenemos que apostar por ello. O sea, no podemos no podemos pretender que absolutamente todas las viviendas que nos entren se vayan a vender, o que las vayamos a vender nosotros, porque cuando no tenemos exclusividad, pues hay otras inmobiliarias, y por la razón que sea, pues otro se nos adelanta, consigue un comprador y cierran la negociación y ya está. Entonces, bueno, es un poco ese tira y afloja que bueno, normalmente yo creo que las cosas nos salen bien,
todo el trabajo previo que se hace, lo que ya Pablo comentó de depurar la propiedad, de tener toda la documentación, todo eso facilita tanto la negociación como la venta final, porque ya no tienes que estar preocupándote porque si sale la venta, ¿cómo resolvemos esto? O sea, las cosas hay que resolverlas antes y después tenerlas claras. Tenerlas claras, y cuando estemos negociando, primero saber que con lo que estás negociando es correcto, está todo en orden, y eso también te permite hablar de otra forma. Bueno, proyectos insulares. Acuérdense, si quieren vender una vivienda, déjense de rollo. Esta gente es seria, lo están demostrando. Ya verán todos los procesos que hay que llevar a cabo. Lo pueden escuchar además en podcast, estos programas, cuando quieren y donde quieran, para que vean que esto tiene una complejidad tremenda. Y esto hay que ponerlo en manos de especialistas, que después vienen las sorpresas. Pues puede venir la sorpresa de los impuestos correspondientes, que después son una barbaridad por no haberlo hecho bien, pues 1000 cosas. Bueno, Constantín Giner, gracias, CEO de Proyectos Insulares. Gracias a ti. Juan Pablo Cabrera Molina, director comercial, gracias hasta la semana que viene, porque esto no para, seguimos. Que tengan buen día. Ahí Venga, nos vemos. igualmente. Gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.